En el video de hoy nos toca hablar acerca de la palabra tan temida, la palabra que causó tanto miedo, para ver sus orígenes y conocer si es bíblica o no. Hablamos de la palabra infierno. Acompáñanos. En el video pasado pudimos ver que el infierno ese eterno, el lugar de castigo eterno, es un mito. La Biblia no habla de un lugar en que haya un castigo que dure por siempre. Y así provocarán su condenación eterna. Hablamos también que eso haría que Dios fuese cruel. Pero ahora vamos a dejar eso a un lado y vamos a enfocarnos en la palabra en sí, infierno. De dónde viene la palabra, cuáles son sus implicaciones y si es bíblica o no. Es la palabra que durante siglos utilizaron los sacerdotes para tratar de forzar las conciencias a la obediencia a ellos y también a los reyes. También es la palabra que desde hace más de un siglo y medio utilizan pastores carismáticos, en muchos casos también para forzar al arrepentimiento a las personas en su congregación y para que las personas pues tengan miedo y busquen refugio en Jesús. Y muy interesantemente la palabra infierno no es bíblica. ¿Por qué? Por razones muy sencillas. Número uno, la palabra infierno proviene del latín. Y la Biblia no fue escrita en latín. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Primeramente en hebreo. Luego algunas partes en arameo, un idioma muy antiguo también. Y finalmente el Nuevo Testamento completo en griego koiné, es decir, griego común. Pero nada de latín. A pesar de que se utilizaba el latín, en realidad la lengua universal para la época del Nuevo Testamento era el griego. Y entonces, ¿de dónde procede la palabra infierno? Muy sencillo. Proviene de una raíz indoeuropea. Se lee algo más o menos así como dero, creo yo. De esta raíz provienen palabras como por ejemplo en sánscrito la palabra adara o andara, creo, y también la palabra inglesa under. Ambas significan debajo o abajo. Interesantemente, esa raíz dero se termina transformando en infero o inferus y luego en infernus. Y si notas bien, primero infero o infernus, estamos hablando de inferior o abajo. Así que infierno en realidad lo que significaba era abajo. Con el tiempo, pues el clero romano decide que la Biblia debe leerse en latín. Así que los monjes cogen la Biblia y la traducen al latín. Hay unos problemitas con la traducción y muchas palabras, no muchas, en realidad algunas, vamos a decir que más que nada 3 palabras, se cambia del idioma original en su sentido y se traducen simplemente por infierno. Ahora, ¿cuáles son esas 3 palabras? Esas 3 palabras son Hades, Tártaro y Gehenna. Y empezamos con Hades. ¿Qué es el Hades? Pues en el Apocalipsis aparece el cuarto jinete, el famoso cuarto jinete de los 4 jinetes del Apocalipsis, que dice que arrastra el Hades o que el Hades le sigue. Como se leía en la Biblia latina que el infierno seguía al cuarto jinete, pues entonces muchos entendieron, pues ese jinete debe ser el mismo diablo, ¿verdad? Pero no. Debemos entender qué es lo que significa Hades, o mejor dicho, quién es Hades, porque Hades es hermano de Zeus en la mitología griega, el rey o dios del inframundo, mundo de abajo, o sea, del infierno, ¿verdad? En esto del significado original del latín. Allá abajo, en el mundo inferior de la mitología griega, estaba tanto el paraíso, qué interesante, ¿verdad?, como también el lugar del castigo para los que fueron malos. Pero en realidad, cuando se lee en el libro de Apocalipsis que el cuarto jinete arrastraba el Hades o el Hades le seguía, lo que se debe de leer es sepulcro. ¿Okay? Está hablando acerca del sepulcro o de la tumba. ¿Por qué? Porque el significado real de ese cuarto jinete lo que nos está hablando es acerca del momento histórico en el que el cristianismo se corrompió tanto que empezó a perseguir personas que no seguían su paradigma político y teológico. Y entonces muchas personas murieron por ese cristianismo que negó a Dios, que se transformó en tan político y no tan espiritual. Y por eso es que la tumba sigue ese cuarto jinete, porque montones de personas murieron. Piensa nada más en, por ejemplo, lo que fue la Inquisición.
y otros métodos persecutorios que se utilizaron durante miles de años. A eso es a lo que se refiere el cuarto jinete apocalíptico. Así que Hades, en vez de leerse o traducirse por infierno, debe traducirse por sepulcro. Seguimos con la segunda palabra, la palabra tártaro. Esta es utilizada por Pedro, que dice que los ángeles caídos fueron llevados al tártaro, donde son mantenidos allí y reservados para el juicio de Dios. Ahora bien, interesantemente, otra palabra que procede de la mitología griega. En ese inframundo, en el mundo de abajo de Hades, como habíamos dicho, está tanto el paraíso como está el lugar del tormento. El lugar del tormento se llamaba el Tártaro. ¿Y qué es el Tártaro? El Tártaro era un gran pozo o abismo donde estaban allí prisioneros que no podían salir, los titanes. ¿Quiénes son los titanes? Los dioses de la primera generación, ¿verdad? Los que fueron vencidos por Zeus y sus hermanos y entonces quedan presos, no pueden salir del Tártaro, de ese lugar de castigo. Lo que debería traducirse en nuestras Biblias, que dicho sea de paso, en una que otra versión aparece bien traducido, en vez de poner por Tártaro infierno, que dicho sea de paso, de allí es que viene entonces el asunto legendario que todo el mundo piensa, o muchas personas, de que el diablo vive debajo de la tierra, de que hay un lugar de fuego donde él está allí preso con los ángeles y de vez en cuando salen a molestar, y que ese lugar pues es el infierno allá abajo, la prisión del Tártaro, pero no. A lo que se refiere el versículo, como debiera ser traducido en vez de Tártaro, es por prisión. Y teológicamente a lo que hace referencia es a que a los ángeles malos y Lucifer no pueden escapar del juicio de Dios. Están presos en el juicio de Dios. También en un sentido más amplio, a que esta tierra es el único lugar que ellos pueden afectar o donde pueden hacer su obra maléfica. No pueden ir a otras partes del universo a afectar a los otros hijos de Dios, sino que quedan presos básicamente o confinados aquí, a estos linderos terrestres. ¿Y cuál es la tercera palabra? La tercera palabra es la única, que nos habla acerca del castigo final. Una palabra que utilizó Jesús, que aparece en los evangelios, y es la palabra Gehenna. Si fueses un judío viviendo en Jerusalén hace 2000 años atrás, no tendrías problemas en entender qué es el Gehenna cuando Jesús lo mencionó en muchas de sus predicaciones, en distintos momentos. ¿Por qué? ¿Porque el Gehenna es el infierno? No. Porque el Gehenna era básicamente un vertedero en las afueras de Jerusalén. Era un lugar donde se arrojaba todo tipo de escombros, basura, cadáveres de animales y probablemente también de seres humanos. Para que no se cargase el lugar de plagas, mantenían un incendio continuo en el lugar, ¿okay? Todo el tiempo bajo fuego. Esto sirvió como una excelente metáfora para que Jesús señalase el lugar y fuese como un modelo de lo que sería el castigo final, porque obviamente sí va a ser por fuego, no va a ser eterno, no es debajo de la tierra, pero sí va a ser por fuego y sí va a haber cadáveres consumiéndose en él. De manera tal que Jesús utilizó ese vertedero como un símbolo visible, como una muestra de lo que sería el castigo final. Ahora bien, no existe la palabra infierno en nuestras Biblias en el original. La palabra está viciada de muchos significados que después se le atribuyeron, de leyendas y de otras cosas más. ¿Por qué se colocó en el texto bíblico? ¿Por qué se colocó en la traducción? Por un lado podemos pensar que lo que sucede es que todo esto fue una trama para poder hacer ingeniería social, ver infiernos por todas partes en la Biblia, para que las personas tomasen miedo y entonces se doblegasen ante el poder del clero y ante el poder de los reyes, que en cierta medida fueron también influenciados y en su momento controlados por el clero. Así que el infierno, esa palabrita, fue utilizada en realidad como un arma de terror para hacer ingeniería social. Si te gustó este video, por favor dale a like. Si quieres conocer más de temas sobre esto, mira, inunda la parte de los comentarios, pon lo que tú quieras. También comparte este video y por favor suscríbete al canal. Y nos vemos en la próxima. Y como siempre, que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.